que Dios le bendiga y Dios le bendiga más al nombre de Cristo y a su nombre. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder traer la palabra a este lugar, la palabra que Dios haya dado. No le voy a hablar de matrimonio porque no tengo experiencia de matrimonio, pero sí voy a hablar, amén, de lo que Dios me ha dado y de lo que el Señor ha permitido que se dé en este lugar. Y una de las confirmaciones que le iba a decir a la hermana es que lo que Dios le ha revelado, no se lo reveló ni carne ni sangre. Porque mientras estaba allá en mi casa decía, Padre, ¿de qué he de hablar? Y si el Señor, amén, en este día, yo sé que va a hablar a esta familia y lo empezó haciendo desde mi hermana Grilbert, amén, que confirmó parte de lo que es el mensaje. Y ella hablaba acerca de la bendición y que cuando Dios bendice, no nos podemos olvidar de quien bendijo. Amén, para eso vamos a leer en el libro de Daniel, su capítulo 4, versículo 35. Amén. Toda palabra de Dios es leída bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Gloria a Dios. Demos gracias, Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, porque tus palabras son vidas, son verdaderas, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que ministra nuestra vida a través de ella, Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Amén. Leímos acá la palabra de Dios donde dice que ¿quién le podrá decir a Dios qué hace? Una palabra referente o mayormente cercana a esta palabra que dice el rey Nabucodonosor en este capítulo, amén, de la palabra de Dios, lo dice en Jeremías 18, a donde dice, ¿podrá el barro decirle al alfarero, hazme así o hazme de otra manera? Y a esta prédica le puse como tema, no esperes ser golpeado. Y es que entendemos que muchas veces el hombre para poder entender necesita el golpe de Dios. Amén. A veces necesita que el alfarero lo tome y muchas veces llegan golpes a nuestra vida. Muchas veces tenemos que ser golpeados para poder entender a Dios. Amén. Pero para irnos en lo más general y en lo que Dios mayormente me enfatizaba, era en este rey Nabucodonosor. Y mi hermana hablaba de la bendición. Este era un rey bendecido. Este era un rey que Dios le había entregado reino. Y el Señor me traía la palabra acerca de la bendición. Pero pasó algo en este hombre que era tan bendecido y que llegó a ser uno de los imperios más grandes como lo fue el imperio de Babilonia. Amén. Y lo que pasa es que muchas veces cuando somos bendecidos, amén, como este rey le pasó en ese momento, cuando nos vemos con el golpe de Dios, vemos la diferencia. Y algo que pasó en este hombre era que él decía en ese momento, o sea, se maravillaba de lo que tenía en ese momento. Pero él lo que no entendía que lo que él tenía se lo había dado Dios. Y es necesario que el hombre entienda que la puerta que se han abierto la abre Dios. Que las bendiciones que llegan la da Dios. Que lo que pasa en tu vida es un propósito de Dios. Amén. Y muchas veces no reconocemos esta parte que fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor, sino que él pensó, amén, que lo que él había obtenido en ese momento había sido por su propia fuerza. Y algo que quiero, amén, que debemos saber es que lo que nosotros conseguimos no es por nuestra propia fuerza, sino por lo que Dios hace. Y es necesario que reconozcamos cuando Dios abre esa puerta de bendición hacia nosotros y no nos olvidemos de aquel que abrió esa puerta, amén, cuando no teníamos nada o cuando no éramos nada. ¿Y qué pasa con este hombre? Que este hombre se tuvo que ver en la mano del alfarero. Y muchas veces nosotros tenemos que llegar a la mano del alfarero, amén, para que Dios tenga que rompernos y volver a hacernos de nuevo. Un hombre con tantas cosas, amén, con tantos reinos, con tanta prosperidad, pero llegó en un momento en donde él sintió que lo que él había obtenido había sido con su esfuerzo. Pero te tengo que decir que Dios le hizo ver a él que lo que él tiene no es con su esfuerzo. Hoy Dios nos hace entender que las puertas que él ha abierto ha sido él, no ha sido por nosotros, ni ha sido por el esfuerzo humano. Amén.
ni ha sido porque nosotros somos inteligentes, sino porque a Dios le ha placido hacerlo. Pero lo que más me sorprende que pasa con este hombre y que pasa muchas veces con muchos de nosotros es que tuvo que verse enfrentado hacia Dios. Amén. Este hombre, dice la palabra de Dios, que tuvo un sueño, para que vayamos entendiendo de lo que estamos hablando, donde él decía que veía un árbol grande, frondoso, y donde venían aves y se asentaban en ese árbol. Esa fue la bendición a donde Dios lo subió. No importa donde Dios te suba, amén, siempre hay que mantener la humildad como si no estuviese. Amén. Y este hombre no entendía este sueño y dice que llamó a Belsasar para que le interpretara este sueño, quien era Daniel en ese tiempo. Y le dijo: oh rey, ese árbol frondoso eres tú. Ese hombre obedecido eres tú. Esas aves que se sientan ahí son los reinos alrededor que van a estar ante ti. Amén. Pero hubo algo, una palabra que le fue dada al rey Nabucodonosor en ese momento. Y le decía que el árbol iba a ser cortado, pero que iba a dejar las raíces. Amén. O sea, iba a quedar algo del árbol, no iba a ser completamente erradicado. Pero algo de lo que le pasó a este hombre es que dentro de la profecía que Daniel le daba, le decía, amén, que él iba a ser como la bestia. Y aquí es lo más fuerte, porque cuando llega el dolor, cuando llega la dificultad, nadie se queda contigo. Para Nabucodonosor, amén, que a veces, lo digo porque a veces ponemos la confianza en el hombre. Para Nabucodonosor debería de estar pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. Fue un hombre golpeado, porque cuando tú lo tienes todo, que no llega a tener nada, es algo que golpea bastante fuerte. Mas sin embargo no registra la palabra de Dios que ninguno de los que estaban con su reino estuvieron con él.